Amigos, buenos días, ¿cómo están? Muy contento de estar en otro episodio de Finanzas al Chilazo. El día de hoy estoy triste y feliz, esa sensación agridulce. Estoy triste porque no está mi buen amigo Iván. Falta Patroclo. ¡Patroclo! ¿Dónde está? Iván, te extrañamos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo. Estoy seguro que nos está viendo por medio del video, amiga. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Te mando un muy fuerte abrazo, te extrañamos y esperamos tenerte pronto de regreso, pero esa sensación agridulce porque estás tú con nosotros. Ah, gracias por la invitación. Ella es Carla, ayúdanos con tus redes sociales para que te puedan seguir nuestros amigos. Bueno, pues gracias, yo soy Carla, en TikTok me pueden encontrar como Carla-contigo, las dos con K, y en Instagram, Facebook me pueden encontrar como Contigo Seguro, igual con K. Ok, y hoy vamos a hablar de un tema bien importantísimo, amiga, ¿no? El tema de las pensiones. ¿Cuáles son los regímenes anteriores, los regímenes nuevos? ¿Cómo han cambiado las brechas generacionales en los últimos años? Sí, fíjate que me he dado cuenta que realmente hay mucha información en las redes. Anteriormente nos quejábamos de la poca información. Bueno, hoy hay un exceso de información, pero lamentablemente hay información que no es real. Sí, no, o por que supuesto. La gente usa muchos ganchos, pero realmente no es como lo deben de decir, entonces confunde. Claro, hay mucha gente que ya se sube a poner información como si fueran expertos, aquí como nosotros, prácticamente, pero la ventaja es que nosotros tenemos certificaciones. Hay personas que igual suben un TikTok, se vuelve viral y ese TikTok es totalmente falso, ni siquiera es información correcta, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho acaba justo una persona de ahí del TikTok que se dedica mucho a este tema de pensiones, subió un TikTok que confundió a todo mundo y de verdad todo mundo está pensando que ya no se necesita hacer ciertas cosas para la modalidad 40, en fin, y luego ella tuvo que subir un video diciendo, ay, perdón, me equivoqué, ¿no? Entonces, sí, no, exactamente. Hay que tener mucho cuidado a quién seguimos, chicos, porque hoy en día cualquier persona puede publicar información falsa y muchas nos llevamos con la idea de que es cierto, ¿no? Es cierto, sí. Pero vámonos por partes, amiga, sí. ¿no? ¿A qué viene colación todo este tema de las pensiones que vamos a tocar un poquito más adelante para que sepan, todas las generaciones tenemos derecho a una pensión, aunque digan que es ley nueva, ley anterior, pero vámonos desde los inicios, la parte de la natalidad. ¿Por qué antes sí teníamos pensiones y por qué ahora ya no? Mira, el tema es que antes era justo una pirámide en donde las familias tenían 10, 12, hasta 15 hijos, claro. Y entonces ellos mismos con su trabajo generaban la pensión de los adultos. Es correcto. ¿No? Pero ahora seamos realistas, o sea, hoy ya son pocas las personas que quieren tener hijos, los hijos que tienen es 1, 2, y aparte, otra cosa que ha cambiado la pirámide al revés es que ya hay mucho emprendedor, o sea, ya no toda la gente trabaja en una parte privada. Formal. Entonces, eso implica que pues cada quien trabaja por su cuenta. Así es. Y obviamente el sistema de pensiones pues se dio cuenta que no iba a ser sostenible, ¿no? Bueno, eso, y fíjate que estaba viendo unos estudios por parte del INEGI. Fíjate qué curioso, hoy en día la población en México que está pensionado es alrededor del 15%, es decir, los viejitos, las personas mayores a 60 años, son el 15%. Eventualmente, cuando tú y yo como jóvenes nos empecemos a pensionar, digo, sí, el niño interior lo llevamos dentro, nosotros nos sentimos jóvenes, pero imagínate cuando tú y yo y millones de mexicanos nos empecemos a pensionar, y si ya los chavos o las personas adultas no están teniendo hijos, va a ser más complicado. Ahora, justamente este estudio que decía que la natalidad hasta los años 50, 70, más o menos, fíjate, por promedio cada persona tenía un aproximado de 2.6 hijos por persona, valga la redundancia, por supuesto. Hoy en día, ¿sabes cuál es el promedio de natalidad por cada ser humano? No, cuéntame. Obviamente va a variar, pero el general de la población en el mundial es del 1.6, es decir, ya no está habiendo una reproducción como tal. Claro. ¿A qué quiero llegar con la reproducción, amiga? Ponte tú que para que tú te puedas reproducir, tendrías que tener con tu pareja 3 hijos. Dices, o sea, ¿cómo, Eric? No me salen las cuentas. Yo tengo un hijo y ya me estoy reproduciendo. No. Porque fíjate, el primer hijo está sustituyendo a tu pareja. El segundo hijo te sustituye a ti. Y con el tercer hijo ya está viendo una reproducción como tal. Ya entiendo. Entonces, sí, claro, ya no está viendo una reproducción, por lo cual justamente la pirámide en la cual estás tocando te está invirtiendo, porque va a llegar un momento, y de hecho este estudio nos dice que por los años 2050 aproximadamente, ya el grueso de la población, estamos hablando de un 60%, ya va a estar pensionada. Y las personas en su etapa productiva, como nosotros jovenazos, pues ya vamos a ser menos. Entonces, obviamente, va a alcanzar muchísimo menos el capital, y por eso es importante saber si tenemos derechos o no para pensionarnos, ¿no? Claro. Hablando de lo que es la pirámide, etcétera. Pero bueno,
Ya tocamos el tema de la pirámide, la natalidad. Tenemos 2 regímenes. Platícanos un poquito. Para la gente que nos conoce, hay 2 regímenes, que son los de la ley anterior y los de la ley nueva. ¿A qué corresponde cada uno de esos regímenes, amiga? Pues mira, todas las personas que cotizan para el IMSS, que trabajan de manera privada, a partir del 1 de julio de 1997 cambió la ley. Entonces, todas estas personas que cotizaron o empezaron a cotizar antes de esta fecha pertenecen a la ley 73. Todas las personas que empezaron a cotizar después pertenecen a la ley 97. Ambos tienen derecho a pensión. La situación es que las personas de ley 73 justo era a través de todo el trabajo de las generaciones anteriores. ¿Me estás diciendo que yo tengo derecho a pensión todavía? ¿Tú cotizaste antes del 1 de julio de 1996? No, después, pero dijiste que los 2 tenemos derecho a pensión. Ah, claro, tienes pensión. Lo malo es que tu pensión solamente es dependiendo de lo que tú lograste acumular en tu Afore. Ya me emocionaba, amiga. Sí es triste, la verdad es que sí es triste porque una vez que te das cuenta de la oportunidad que tenían las personas de la ley anterior y hoy con lo que tienes, si no haces algo desde tu primer trabajo, va a ser muy complicado que tengas una etapa de retiro, digamos, un poco tranquila o certera, ¿no? Fíjate qué curioso diste que si no haces algo desde tu primer trabajo. Estaba viendo un estudio de Citigroup Banamex que decía que para que una persona pueda tener una calidad de vida adecuada en su etapa de jubilación, tendría que haber empezado a ahorrar desde los 14 años. 14 años. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Fíjate, yo empecé a ahorrar a partir de los... El mexicano promedio, para que se den una idea aquí, las personas que nos están viendo, empiezan a ahorrar para su retiro a partir de los 35, 40 años. Exacto. Y por presión social, no porque lo tengan la convicción. No, y la verdad es que, o sea, siendo realistas, y nosotros que pues también nos dedicamos a esto, o sea, a tus 45 años, ¿cuánto tiempo dejas trabajar el dinero? ¿Cuánto dinero estás o tienes la posibilidad de ahorrar? ¿Por qué? Porque a esa edad todavía tienes hijos, todavía estudian, tienes más compromisos económicos que cuando eres un chavito que vives en casa de los papás, que tienes la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? Pero ese es justo el tema o la diferencia entre este tipo de régimen de ley 73 y ley 97. Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es ahorrar. Ahora, de todas maneras, por ley 73 tienes que ahorrar. ¿Por qué? Porque finalmente solamente las personas que trabajan toda su vida con salarios topados les puede ir muy bien. Eso es un tema al que quería llegar, amiga. Ahorita tocamos a fondo el tema de la ley nueva, cómo podemos acceder a una pensión o a una jubilación para los que son menores a 40 años, como su servilleta, por supuesto. Ya casi llego al cuarto. Pero no, de hecho, en términos médicos, amiga, yo me encuentro en el 2º piso. En términos médicos, Yo estoy en mis 30s. Pero en términos médicos, de los 0 a los 9 años, estás en el piso 0. De los 10 a los 20, no, al revés. Sí. Ya me estoy confundiendo aquí, pero bueno. El chiste es de que es joven. Exactamente, el chiste es que soy joven, pero lo que estamos hablando es que justamente de los 0 a los 19 años más o menos es el piso 0, de los 20 a los 29 es el piso 1. Y así sucesivamente. Entonces yo me encuentro en el 2º piso para que no me vean. Yo se los dejo de tarea. Exactamente. Pero bueno, retomando el tema de las pensiones, amiga. La modalidad 40, yo me he encontrado a miles de profesionistas que me dicen, oye, Eric, es que yo ya tengo mi pensión garantizada, yo soy de la ley anterior. Híjole, yo me quedo pensando, pobrecito, ¿no? O sea, ya sé. Y te voy a platicar por experiencia. Yo tengo muchos familiares que pues, correspondían a la ley anterior, pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con muchas empresas? Cuando ya tienes más de 40, 45, 50 años, para tratar de bajar los precios o abaratar las nóminas, ¿qué es lo que hacen? Ok, pues tienes 45 años, estoy pagando un sueldo de 40, 45 mil pesos, pero pues si yo contrato a un chavito en sus 20, le voy a pagar la mitad de sueldo. Claro. Entonces prefieren liquidar y pagar esos pasivos laborales que mantener al empleado con su sueldo altísimo. Entonces, esas personas que crees, para volverse a contratar con otra empresa, les va a costar muchísimo trabajo. Si se logran colocar en una empresa, les van a pagar o por honorarios o un sueldo bajito para evitar el alto pago de impuestos, ¿no? Platícanos un poquito más. ¿Tú te has encontrado con ese tipo de perfiles que creen que sí lo tienen garantizado, pero al final sí, no? Definitivamente. A ver, o sea, yo soy como... Bueno, más bien mi fuerte es obviamente dedicarme un poquito a asesorar justo el tema de pensiones. Entonces, regularmente las personas de ley 73 me dicen, oye, yo ya tengo mis 500 semanas cotizadas. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sí, claro. Entonces, el requisito principal para que te puedas pensionar por ley 73 son 500 semanas cotizadas. Pero ese es el piso. O sea, ese es lo mínimo que puedes tener
para Claro. que puedas tener una pensión. Y con ese mínimo, pues vas a tener una pensión mínima garantizada. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a semanas cotizadas para poder acceder a una pensión relativamente buena? ¿A partir de cuántas? Mira, el tema es que una buena pensión es una combinación de dos cosas. ¿O de 3? Más, La edad también podría ser. sí, pero aquí también hay que ver un poquito el costo de oportunidad. Claro. Pero mira, si tienes muchas semanas estamos hablando de más de 1,200. Ok. Que prácticamente pues, son más o menos 22, 25 años de trabajo. Híjole, O sea, muchísimos años, O claro. sea, sí le tienes que trabajar, Sí, ¿no? sí. Y por otra parte, que tengas un salario alto. Entonces, la ley 73 o la pensión por ley 73 se calcula con tus últimas 250 semanas cotizadas. O sea, me estás diciendo que si yo coticé en mi vida productiva con un salario de 40,000 pesos mensuales y de los 40 o de los 45 a los 65 tengo un sueldo de 10,000 pesos, ¿me voy a pensionar con los de 10,000 pesos? Exactamente. Ay, Dios, qué barbaridad. O sea, es que justo ese es el punto, ¿no? Al Claro. IMSS realmente no le interesa todos los salarios que tú tuviste antes de tus No es un promedio de 55 años. Solamente los últimos 5 Los años. últimos 5 años son con los que cuentas. Entonces, precisamente para eso es la modalidad 40, ¿no? Ok. La modalidad 40 es la oportunidad de que tú puedas continuar cotizando, pero tú eliges con qué salario te quieres pensionar, además de que sigues sumando semanas. Ok. Entonces, eso es una estrategia que se planea, pero no se planea a los 55 años, porque tú ahorita, Totalmente. si tuvieras la oportunidad de subir tu salario para pensionarte con el tope, hablamos de una pensión de más de 70,000 pesos mensuales, pero Eso me interesa. tendrías que pagar 12,000 pesos mensuales este Claro. año y el que sigue más por incremento inflacionario, los incrementos de las cuotas patronales, o sea, es una inversión cara. Por eso hace rato decía, ¿no? Seas ley 73 o seas ley 97, tienes que ahorrar. Y la verdad es que eso que tocas es muy importante porque muchas personas, obviamente, conforme mayores somos, en teoría la consolidación de un profesionista viene de los 30 a los 40 promedio, ¿no? Exacto. Ya después de esa Vas hacia abajo. vas hacia abajo, es decir, empiezas a percibir un menor ingreso por los factores que ya tocamos. Va a haber puestos altos que eventualmente se mantengan en la línea, Ujú. pero van a ser muy pocos, ¿no? Claro. Incluso los puestos altos pueden llegar a sufrir o a tambalear, en este caso, su pensión. ¿Qué recomendación les daríamos, amiga, para que ellos puedan garantizar poderse pensionar con ese tope que marca la ley? Mira, hace ratito dijiste algo importante, la edad también es importante, sí, definitivamente Ok. la edad también es importante, no sé si toda la gente sepa, pero una pensión por cesantía es a los 60 años y a Claro. los 60 años solamente recibes el 75% de tu pensión. Conforme vas avanzando cada año va subiendo un 5%, hasta llegar a tus 65 años, que Claro. es la edad legal, y te pensionas por vejez a los 65 con el 100%. Ok. Pero si tú planeaste con tiempo, o sea, a ver, si yo te pregunto, tú que estás en el piso 2, Gracias, gracias. Ahora te invito a un cafecito, amiga. eso. Si te pregunto, oye, Eric, ¿a qué edad te quieres pensionar? ¿A los 60 o todavía debes trabajando arduamente hasta los 65? Mi idea sería pensionarme a los 50, pero yo porque soy independiente. Pero al final es eso, o sea, la idea de la vida, pues es disfrutarla, ¿no? Ah, es correcto. Y hay gente que sigue trabajando aún después de los 65 porque no le queda de otra, porque Ah, no, nunca claro. planeó, nunca pudo prevenir esta situación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que dicen, sí, pero yo gano un salario mínimo, ¿cómo quieres que ahorre? ¿Cómo quieres que invierta? La gente Sí. a veces tiene un mal concepto del tema del ahorro en el sentido de que creen que necesitan mucho dinero para poder ahorrar. O sea, Claro. siempre puedes ahorrar un poquito. Porque no conozco una persona que todo absolutamente se lo gaste en comida y renta. Ah, es un tema que hemos tocado en otros episodios, realmente saber presupuestarse para poder generar un pequeño ahorro por mínimo que sea, ¿no? Sí se puede, solamente hay que ser muy disciplinados. Pero incluso Exacto. esas personas pueden tener acceso a una pensión superior a lo que ganan. Los que ganan el salario mínimo se pueden pensionar con más, ¿no? Si es que Claro. son bien Mira, administrados. te voy a contar la historia rápida de un señor que de verdad me sorprendió esa historia A porque ver, él dime. toda la vida fue repartidor de pizzas Domino. Órale. Toda la vida, 32 años trabajando repartiendo Hombre. pizzas. Obviamente, Ok. su salario siempre fue el mínimo. El mínimo. ¿No? Él comisionaba por el tema de las propinas. Me imagino que sí, pero evidentemente su salario registrado siempre era el mínimo. Claro. Entonces, a los 64 años lo liquidan y le dicen, ¿sabe qué? Pues ya fue Hasta mucho, aquí. hasta aquí Ya llegó. se está tardando más de la media hora, ya me están reclamando gratis las Exacto. pizzas. Tenía casi 2,000 semanas cotizadas, o sea, tenía muchísimas semanas Uy, cotizadas. ¿Con cuánto se pudo haber pensionado esta persona? Exacto. El tema es que su salario no pasó nunca del salario mínimo. Entonces, cuando hago Ok. los cálculos, sale que él se pensiona con pensión mínima garantizada, que en ese entonces eran 7,000 pesos. ¡Oh, ¿no? Dios! Entonces dices, ¿qué haces con esta persona? O sea, al final, digamos que su pensión iba a estar muy acorde con lo que él estaba acostumbrado a ganar, porque era el mínimo. Claro. Entonces, al final, lo que hicimos, me dijo, ver, lo que yo quiero saber es, con mi liquidación, la quiero invertir en modalidad 40, ¿cuánto voy a lograr? Como tenía tantas semanas, invirtió un año en modalidad 40 topada
y se fue con una pensión de 30,000 pesos. Con un año y no 5. Un año. Obviamente por las 2,000 semanas cotizadas que Exactamente. tenía. Solamente tuvo que invertir Oye, un qué año. bendición, este cuate de Le estar voladísimo. triplicó Claro. todo lo que había ganado en toda su vida. Hoy, a sus 65 años, vive Sí, como por rey. supuesto. No, pero fíjate que hay un factor muy importante, muy curioso, que muchas personas que están acostumbradas a trabajar durante toda su vida, cuando dejan de trabajar se Ay, deprimen sí. y ya no se sienten activos, no se sienten productivos o útiles ante la sociedad. Y lo recomendable es para ese tipo de personas sí que se pensionen. Qué bueno que esta persona se pudo pensionar con una buena cantidad, pero que se mantuviera activo para sentirse productivo. Y Claro. no Pero mira, estar ahí. es justo lo que dices. O sea, yo creo que es muy importante que te dediques a algo por gusto No y por no necesidad. por necesidad. Siempre lo he dicho, Claro, ¿no? oye, Entonces, exacto, qué buen ejemplo nos acabas de poner de la importancia de poder tomar una modalidad 40, ¿no? Pero bueno, esta persona lo pudo pagar porque tuvo su porque la liquidación, liquidaron. Pero si no, ¿Qué podríamos recomendar a las personas que hoy en día se encuentran en sus 50, en sus 45 años, que todavía son ley anterior, para poder garantizar quizás el tema del ahorro, ¿no? mira, regularmente este tipo de personas, obviamente para que puedan pagar por lo menos 1 o 2 años de modalidad 40, pues sí tienen que empezarle a ahorrar por lo menos arriba de 5,000 pesos mensuales, ¿no? Ok. Si tú empiezas a planear tu pensión, o sea, si yo hoy tengo 43 años y yo sé que soy ley 73, pues ¿para qué te esperas hasta llegar a los 50? Empieza a ahorrar ahorita y en lugar de ahorrar 5,000, a lo mejor ahorita puedes ahorrar 3,000. Pero Claro. eso te da la oportunidad de que el dinero vaya trabajando, lo vas invirtiendo Claro. y cuando llegas a la edad de pagar tu modalidad 40, lo A ver, tienes resuelto. Nunca es tarde, ¿no? Igual una persona de 50 años a lo mejor te dice, oye, pues no puedo ahorrar 5,000. Bueno, empiézale con 3. Exacto. El chiste es que no cuando tengas 60 años tengas que pagar una modalidad de 40 que para ese entonces yo creo que sería más de 15,000 pesos mensuales, ¿no? Obviamente si no puedes ahorita ahorrar 3, pues, ¿qué te hace Mucho pensar menos que en vas a- 10 años vas a ahorrar 15,000 pesos mensuales, ¿no? Exacto. No, y también sabes que me ha tocado gente que me dice, pues yo no tengo problema por pagar 12,000 pesos mensuales, ¿no? Afortunadamente tengo el capital. Exacto. Bueno, qué bueno que tienes el capital, pero hay instrumentos que te ayudan a que ese capital crezca, que tenga liquidez para ir pagando tu modalidad 40. ¿Y qué pasa? Que en lugar de pagar todos los incrementos inflacionarios año con año, pues, Ok. se pagan solos. Sí, no, por supuesto. Y además, yo tengo entendido que también la modalidad 40 se puede pagar de manera retroactiva en una sola exhibición, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los pros y los contras de hacerlo? Mira, el tema es que, digamos que si tú, bueno, de entrada tienes solamente un espacio de 5 años, es Que decir, esa es la pérdida de la conservación de derechos. no. Mira, la conservación de derechos es el tiempo que existe entre que te das de baja ¿Ok? y el momento en el que te vas a pensionar. Esa es la conservación de derechos. O sea, por ejemplo, tengo 55 años, ¿no? Y me di de baja a los 54 porque me corrieron o lo que sea. A los 60 años ya perdí esa conservación de derechos, porque pasaron 6 años. Depende. Es que mira, la conservación de derechos de cada persona es completamente diferente, porque la conservación de derechos es la 4ª parte de las semanas cotizadas que tienes. Esa es tu conservación de derechos. Ok. La vigencia de derechos para inscribirte a la modalidad 40 son 5 años y debes de tener 52 semanas cotizadas en esos 5 años. Ah, ok, o sea, podría variar. Pues yo Exacto. tenía la idea de que eran 5 años forzosamente, sea las semanas que tuvieras. No, una cosa es conservación de derechos y otra Es cosa la es vigencia. vigencia de derechos. Ok, para recuperar esa vigencia de derechos, ¿qué tendríamos que hacer? Para las personas que dicen, ok, pues ya me quiero pensionar, pero me están diciendo que ya perdí esa vigencia o esa conservación de derechos, ¿qué tendríamos que hacer para recuperarla y entonces sí poder acceder a una modalidad 40 o pensionarlos con una cantidad mayor? Ok, si tú estás dentro de esa vigencia de derechos de 5 años, tú me dijiste hace rato, pagar la modalidad 40 retroactiva. ¿Qué haces si estás dentro de esos 5 años? Efectivamente puedes recuperar esos años que perdiste y que no cotizaste, pagas en una sola exhibición la modalidad 40 y recuperas esos años Ok. perdidos, pero te sale caro. Te sale Más caro. o menos es el 60% adicional del costo de tu modalidad. Híjole. Ahora, si ya Ok. perdiste la conservación de derechos, que esa es otra cosa completamente diferente, para recuperarla tienes que cotizar por régimen obligatorio. Esto quiere decir que tienes que trabajar nuevamente con un patrón Ok. o usar otro tipo de modalidad como trabajador independiente para que puedas ingresar. Pues estamos hablando de que las personas que quisieran pagar esa retroactividad, en teoría tendrían que tener ya 60 años, porque ya se pueden pensionar, pero si dejaron de cotizar pueden pagar los años anteriores. Sí, ¿no? No necesariamente. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 50 años, pero que a sus 47 decidió ser independiente, ¿no? Se puso a emprender, él es No, sí, emprendedor. claro. Entonces, él quiere empezar, o más bien quiere continuar con sus aportaciones a su Lo semana. puede hacer a partir de ahí para futuro o pagar lo que dejó de cotizar. Ambas.
recupera los 3 años perdidos y a partir de ahí sigue pagando más por mes. Ok, ahí vamos bien. Ahora, justamente para pensionarte tienes que tener por lo menos 60 años, que es lo que decías, la cesantía. Si yo tuviera 60 años y quisiera recuperar esa conservación de derechos, sí tendría que pagar los 5 años atrás. Exacto. O sea, haciendo un poquito de cuentas, esta persona tendría que tener un capital total, si quisiera hacerlo de manera retroactiva, promedio de 720,000 pesos al día de hoy, más el 60%, estamos hablando de que tendría que tener 1,100,000 pesos en promedio para poder pagar esa retroactividad de 5 años. Exactamente. Híjole. Ahora, para los que sepan, hay opciones para poderlo hacer, pero también salen caras, ¿no? ¿Los financiamientos? Los financiamientos. Los financiamientos regularmente que están, o sea, que son específicamente para modalidad 40, solamente aplica para retroactiva, porque mucha gente me dice, es que yo quiero que me presten para ir pagando mi modalidad 40, eso no se puede. No se puede. Solamente se puede para pagarlo retroactivo, y la verdad es que, híjole, a veces sí son muy abusivos. ¿Por qué? Porque de entrada las personas de ley 73 van a recuperar una parte de su afore. Eso ya está perdido, ¿no? Y aparte, te van a quitar mensualmente de tu pensión cierto porcentaje, pero algo que la gente no sabe es que no te pueden prestar 1,152,000 pesos, solamente te pueden prestar hasta el 40%. ¿Por qué? Porque precisamente por ley no te pueden quitar más del 30% de tu pensión. Entonces no te alcanza. O sea, ellos tienen un límite de años para que tú les regreses ese dinero. Entonces no te alcanza, no les alcanza, más bien no te alcanza el tiempo para pagarles cuando ellos te tienen que quitar un poquito. A menos que parte de lo que recuperes del Afore sea para cubrir lo que te prestaron, y entonces sí, a lo mejor si te quitan menos del 30%, ahí sí aplicaría eso, ¿no? Es que aún así, amigo, porque pues tú sabes que te presto, claro, pero aparte me tienes que pagar un interés grande, ¿no? Así es. Entonces, si no, o sea, si no te alcanza, más bien, si tus salarios han sido bajos y por eso estás recurriendo a la modalidad 40, pues en tu Afore no vas a tener una gran cantidad de dinero. Sí, claro, exactamente. O sea, como recomendación, si tienes más de 45 años, ponte a ahorrar, mijito, porque si no, no nos va a alcanzar. Ya vas tarde, o sea, ya vas tarde, pero nunca es tarde para poder hacer aunque sea un pequeño ahorro, porque imagínate, si no vas a tener más de 1,000,000 de pesos para cubrirlo. Mira, la edad pues que tengas, perfecta para iniciar a ahorrar para tu modalidad 40 justo es entre 45 y 46 años, porque todavía tienes 10 años en donde tu dinero acumula, genera rendimientos, y ya tú decides, dependiendo de lo que hayas juntado, a tus 55 años comienzas, o a los 56, o 57, o 58. Ahora, algo también bien importante que la gente no considera es el tema de la salud. Claro. Porque mientras pagas la modalidad 40, no tienes atención médica del IMSS. Entonces tienes que tener un buen colchón económico, porque si algo de salud te sucede, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener que dejar de pagar tu modalidad 40 para atenderte. Y entonces es ahí donde se trunca la estrategia, claro, y pues no haces ni una ni otra. Ni una ni otra. Lo ideal sería para los que son independientes y pueden pagar esa modalidad 40, a lo mejor no topada, pero en un porcentaje X, pues destinar otra parte para una modalidad 10. ¿Se puede en ambas, en conjunto o no? No. Si estás en la modalidad 10 es régimen obligatorio, no puedes entrar a la modalidad 40. Entonces, en este caso, las personas que están en modalidad 40 tienen dos opciones. O un seguro de gastos médicos mayores. Privado, claro. O que otra persona, sus hijos o su esposa o su esposo, los asegure. Ok, no hay o sea, otra sí puedo estar asegurado por medio de mi pareja o mis hijos, y aparte yo contratar mi modalidad 40. Eso sí se puede. Ok, bueno, para que sepan aquí los chilitos financieros que nos ven, pues obviamente, pues pónganse las pilas. Si tienen un familiar que los pueda dar de alta, dense de alta para que puedan pagar su modalidad 40, sea en el porcentaje que sea y lo puedan pagar. Si no están en edad de pagar esa modalidad 40, empiecen a ahorrar desde ahorita pequeñas cantidades, aunque sea, no importa si tienen más de 40 años, pero empiecen a ahorrar algo pequeñito, porque ya vimos lo que vamos a necesitar, los grandes montos que vamos a requerir para ese momento. No es lo mismo. Yo tengo clientes que ahorran a sus 55 años porque van a empezar su modalidad 40 a los 60. Exacto. O sea, nunca es tarde, definitivamente, y más vale tener por lo menos lo de 1 o 2 años que no tener nada. Exactamente, a eso iba. Más vale tener 100,000 o 200,000 pesos para pagar 1 o 2 años a no tener 1,200,000 pesos para pagar los 5 años. Exactamente, porque siempre, la modalidad 40 siempre te va a incrementar tu pensión. Obviamente, sí depende mucho de las semanas que tengas. Entonces, no es para todos, porque a unos les conviene y a otros no. Por ejemplo, una persona que tiene 600 semanas cotizadas y una persona que tiene 1,500, la inversión va a ser la misma. La pensión va a ser diferente. El tema es que la pensión es diferente y el tiempo que te vas a tardar en recuperar la inversión es completamente diferente. Estamos hablando de que para una persona que es ley anterior, por lo que entiendo, hay 3 factores importantes. Las semanas cotizadas, que es el factor más relevante dentro de esos 3 factores, va a cobrar un factor importante para el momento de que te quieras jubilar en la cantidad que vas a poder tener. Número 2, el sueldo de los últimos 5 años. Y número 3, la edad.
¿correcto? Así es. Ok, amiga, pues bueno, ya nos quedó un poquito más claro. Digo, obviamente la recomendación siempre va a ser tomar precauciones, ser previsores, empezar a generar un ahorro. Aunque tengas la modalidad anterior, no te confíes, porque de verdad, yo creo que yo he visto que en porcentaje, yo creo que más del 50% ya al final, cuando se van a jubilar, se llevan muchas sorpresas. Mira, yo aquí una recomendación que haría específicamente para las personas de Ley 73. Digo, creo que todos necesitamos a un experto a nuestro lado que nos guíe. Pero las personas de Ley 73 específicamente, antes de tirar el dinero a la basura, mejor hagan cálculos y vean qué tan conveniente es. Hay muchas personas que definitivamente la modalidad 40 no es para ellos, no les conviene. Mejor abren un PPR o abren otro tipo de instrumento que finalmente va a ser complemento de su pensión, al igual que funciona en Ley 97. A eso quería ir también, amiga. Qué bueno que ya vamos a dar el brinco de la ley de la modalidad 40, que ya vimos que es importante que la gente se empiece a informar para tener acceso a una buena jubilación. Pero el tema de los PPRs, nuevas generaciones, tocaste un tema, ¿no? Que incluso las nuevas generaciones ya tenían acceso a pensión, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es la mínima garantizada y cuáles son las semanas cotizadas que tendríamos que tener en mi caso para poder tener acceso a esa jubilación? Mira, si tú hoy tuvieras 60 años, tendrías que tener 850 semanas. Hoy. Cada año va incrementando. ¿No eran 500? 500 es para Ley 73. Ah, ok, cierto. Para Ley Otra 97 cosa. ya son 850. Y van incrementando. Van a ir incrementando hasta llegar a 1000. El tope va a ser 1000 semanas. 850 semanas, ¿como a cuántos años trabajados tendría que ser, más o menos? Pues más o menos son como unos 16, 17 años más. Ay, Dios mío, ¿en serio? Sí. Ok, 16 años, hay que pegarle duro a esa modalidad 10 entonces. No, más. Porque, o sea, fíjate, de 500 semanas cotizadas, Ajá. pues básicamente son 10 años. Sí, como sí, 17. Como 16 años, 17 años, ok. Entonces, ¿y el mínimo por el cual me puedo pensionar hoy en día, cuánto va a ser? Ah, bueno, mira, las pensiones por Ley 97, te voy a dar así como una embarradita rápida de las 5 opciones que tienes. La primera es un retiro programado o retiro anticipado. Este retiro anticipado solamente lo vas a tener antes de los 60 años, siempre y cuando tengas en tu Afore arriba de 2,5 millones de pesos. Si haces el cálculo de que durante todo tu tiempo de trabajo lo único que se va a tu Afore es el 6%, ¿cuándo crees que vas a llegar a esos? Creo que hubo una reforma por ahí en el 2021, ¿no? Que se planteó se pasó de un régimen tripartita a bipartita, donde ya el gobierno ya no es parte de eso, solamente es el trabajador y el empleado. Claro. Y se planeó un incremento en la suma que se iba a estar aportando cada año, ¿no? Ajá. Hasta llegar, si no mal recuerdo, a un 15% del salario. No recuerdo en este momento cuál es el último, pero las cuotas patronales ya están establecidas, efectivamente, creo que es el 18. Ok. Y sí, efectivamente, pues en teoría la idea es que fueras ahorrando cada vez más, pero claro, aún así no nos va a alcanzar. Difícilmente llegas a esos 2 millones de pesos a menos de que toda tu vida hayas trabajado con salarios altos. Sí, no, totalmente. ¿no? Y que tengas muchos años trabajados. Entonces, si no tengo los 2 millones, ¿con cuánto me justo, pensiono? si no tienes esos 2 millones, pero tienes cierta cantidad que te piden para un retiro programado, tu Afore te dice, bueno, ok, no te voy a dar la pensión garantizada, te puedo dar una pensión más alta, pero solamente te alcanza para cubrirte, no sé, 15 años más. Okay. Si tú vives más de tus 80 años, pues a ver de qué vives, porque ya conmigo se acabó el... Es otro factor. Hoy en día la compromiso. esperanza de vida en nuestro país es alrededor de los 82 años, tanto para hombres como para mujeres, pero los avances en Y va cuanto a incrementando. tecnología, medicina, pues están alargando la esperanza de vida. Sí. La realidad es que después de los 80 ya no nos van a dar una pensión, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que ese tipo de opciones las puede tomar una persona que no vive o no va a vivir de su pensión, una persona que tiene ya un negocio establecido y que finalmente a lo mejor puede ayudarse con esta pensión mayor o incluso la negativa de pensión para inyectar este saldo de tu Afore a tu negocio. Okay. No te interesa absolutamente nada tener una pensión y tampoco te interesa una atención médica del IMSS porque todo lo tienes resuelto. Ok, para este tipo de personas o para el grueso de la población que pertenecen a una ley 97, lo más adecuado, como bien hiciste mención hace un ratito, es contratar un plan de pensión privado, que es un Sí. PPR. ¿Por qué? Porque en este tipo, justo, el grosso de la población cae en una pensión entre 3,500 pesos mensuales y 10,500 pesos mensuales. No manches, amigo. O sea, tu máxima pensión, si te pensionas a los 65 años y tienes un muy buen salario promedio en toda tu vida, tu pensión Oye, será amiga, de 10,500 yo inicié pesos. esta bonita plática contigo con una sensación agridulce, contento porque te tenía aquí, pero voy a ¿Cómo salir vas? bien, ¿Cómo voy a, vas? voy a salir bien deprimido. El termómetro va así, mira. Voy a salir bien deprimido de aquí, amiga. No, ¿Cómo porque que hay 3,000 solución. pesos? Ah, Hay ok, solución, ok. ponte a ahorrar y verás que las cosas Yo cambian. ya tengo mi PPR, por No, yo supuesto. también. Ok, hablando de PPRs, amiga, hay muchísimos PPRs allá afuera. Muchos. ¿Cuáles recomendarías o cuáles son los más adecuados? No hablando de financieras,
sino qué componentes tendrían que tener para poder tener acceso a una calidad de vida adecuada para justamente nuestra etapa de jubilación. Mira, fíjate que justo conozco muchas opciones de PPR, ¿no? Sí, hay muchísimas. Pero de lo que me he dado cuenta es que yo no digo que un tema de protección no sea importante. Definitivamente Claro, proteger lo tu es. vida y tu patrimonio es sumamente Así es. importante. Pero sale mucho más económico si adquieres el ahorro y el seguro por separado Claro, a que si te lo incluyen en el mismo. ¿Por qué? Porque directamente cuando tú tienes un PPR que te incluye ya el seguro, pues la mayoría o por lo menos la mitad de tu ahorro se va para tu seguro de vida. para los que no nos entiendan aquí en grabación o aquí los que nos están viendo directamente por el canal, el 80% de los PPR, chicos, vienen implícito a un seguro de vida. Normalmente ese seguro te sale en más, digo, si eres joven, como en un 30% de la prima, pero conforme vas creciendo, ese seguro se va Va a ser encareciendo más caro. porque la aseguradora ya tienes un mayor riesgo por estar asegurada. Entonces va a llegar un momento en el cual el costo del seguro va a ser inclusive mayor del 50%, por lo que estás aportando, la mayor parte se va a ir a protección y no a inversión. Exactamente. Por lo que vas a recibir una cantidad muy bajita al momento de la jubilación. Ahora, ojo, una de las características del PPR o de los beneficios, pues es el beneficio fiscal. Claro. Y lo que mucha gente no sabe es que si tú, no sé, ahorras 5,000 pesos mensuales, todo lo que se va a aportar a tu seguro, pues obviamente no es deducible. Nada no, más por deduces supuesto. una partecita. Así Y si es. ahorras en un PPR en donde el seguro es por aparte y te cuesta 600, 700 pesos o 500 pesos, esos 5,000 pesos enteritos los deduces. Entonces Exactamente. es algo muy diferente. Ahora, si yo no quisiera, digo, a lo mejor si yo no tengo hijos, pero no me interesa tanto el blindaje, hay opciones para poder solamente invertir, ¿no? Claro, claro. ¿No? Sí yo tengo muchos clientes que la verdad es que Así me dicen, es. ¿sabes qué? A mí no me interesa el seguro o yo ya tengo un seguro contratado anteriormente, yo lo que Exactamente. quiero es ahorrar, ¿no? Yo quiero invertir 100%. Hoy en día hay estrategias muy buenas en la cual, pues bueno, hay PPRs que la gente, no vamos a tocar marcas, pero hay PPRs en particular que la estrategia se basa 100% en inversión, en la cual van acumulando pequeñas fracciones de activos financieros, lo que va a permitir el crecimiento del capital en el largo plazo. Y lo importante es que la base no es un seguro, es 100% inversión. Entonces, en ese tipo de escenarios, ahí sí, número uno, estamos potencializando la aportación, el ahorro que estamos haciendo para nuestra jubilación. Número dos, muchos de esos planes son flexibles porque si tenemos alguna urgencia a futuro podemos disponer de ello. Y número tres, si lo hacen deducible de impuestos, pues bueno, están realmente recuperando parte de los de lo impuestos que ya ahorran. pagaron, Claro, ¿no? así es. Sí, o sea, y también hay opciones en donde, honestamente, hay gente que trabaja a través de un régimen de reciclo, ¿no? Y que la Exactamente, deducción como no yo. le sirve. Como yo, Pero por supuesto. pueden ahorrar en un producto que tiene otro tipo de beneficios como la liquidez, ¿no? O Exactamente. sea, porque no nada más es ahorrar para tu retiro, puedes cumplir objetivos financieros a lo largo de tu vida, pero también tener la plena seguridad que vas a poder tener dinero para el retiro. Ok, ahora para finalizar, ya se nos está extendiendo el podcast, digo, ojalá, sí, está bien interesante la plática, por eso ya nos Todavía tardamos, será. amiga, pero ¿qué recomendación darías tú en cuanto a, ok, pues yo puedo ahorrar, qué porcentaje le recomendarías ahorrar para el tema de PPR a cada una de las personas? Pues mira, regularmente y siendo un PPR tal cual, pues el 10% de sus ingresos, ¿no? O sea, al Claro. final lo que vas a poder deducir es eso. Entonces, el Exactamente. 10% de tus ingresos, eso tienes que ahorrar en un PPR. Así es, el deber ser sería ahorrar por lo menos el 10%, hay quienes dicen hasta un 20%, si puedes ahorrar solamente un 5%, pero lo puedes hacer, de verdad hazlo, porque Sí. pues bueno, va a ser una cantidad importante que te va a ayudar para esa etapa de jubilación. Lo importante es que lo empiecen a hacer, no Sí. importa la edad que sea, pero que se empiecen a presupuestar para que obviamente pues, logren acumular un pequeño capital, ¿no? Para esa etapa de su futuro. Así es, incluso o sea, conozco gente que le abre a sus 18 años a sus hijos Así un es. ahorro y También. ya cuando ellos empiezan a trabajar, mijito, pues te toca seguirle aportando, pero Exactamente. ya estás inculcando un buen hábito, ¿no? Sí, de hecho, justamente el mes pasado, un chico de la universidad, que no voy a nombrar la universidad, pues inició un PPR a sus 18 años, su papá se lo está pagando y cuando empieza a trabajar, pues bueno, ya lo va a empezar a pagar. Entonces, si lo pueden hacer, si sus papás les dan una mesada, oye papá, quiero empezar a ver lo de mi Exacto. retiro porque es importante. Ya vimos que desde los 14 años tendremos que haber empezado ahorrado, pero lamentablemente no se puede, en nuestro país al menos no se puede. Que hoy en día hay cuentas para niños, pero para el tema de PPR hasta que tengas la mayoría de edad. Sí, exacto. ¿no? Sí, pero puedes empezar a los 14 y a los 18 la pasas a tu PPR. Exactamente, entonces empiecen a acumular esos chilitos financieros porque si no van a tener que estar formados para la pensión del bienestar. Y tampoco es segura. Exactamente, en algún momento la van a quitar y hay que aprovecharla mientras esté, ¿no? Así es. Ok, amiga, pues es una plática bastante interesante que estoy seguro que da para horas y horas de plática. Seguramente. Pero bueno, a ver si pronto hacemos otra colaboración. Claro que sí, un placer Amiga, estar aquí con ustedes. Déjanos antes de despedirnos nuevamente tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Sí, claro, en TikTok me pueden encontrar como Carla-contigo, con K, y en Facebook, Instagram, LinkedIn, contigo seguro con K igualmente.
Ok, excelente. Igual sigan las redes del canal, acuérdense, @finanzasalchilazo, @hasbaro con Iván para nuestro buen amigo Iván, @ericreymx para que me puedan seguir en mis páginas personales. Y pues bueno, amigos, esperamos les haya gustado este episodio. Gracias por seguirnos en un episodio más de Finanzas al Chilazo. Gracias. Bye.